Este miércoles finaliza el cese el fuego pactado entre Estados Unidos e Irán y todavía no hay certeza de que habrá una nueva ronda de negociaciones. Teherán parece no ponerse de acuerdo para definir si se sentará o no nuevamente a la mesa con Washington. Por su parte, el gobierno encabezado por Masoud Pezeshkian y su canciller Abbas Araghchi quieren diálogo, mientras que la Guardia Revolucionaria y el líder supremo Mojtaba Khamenei se muestran renuentes a conversar con la Casa Blanca. Para hablar sobre el tema, saludo con mucho gusto a Víctor Solano, quien es magíster en estudios islámicos y coordinador del Centro Latinoamericano de Estudios Islámicos, especializado en Irán. Bienvenido y gracias por la comunicación. Gracias a ustedes, es un gusto acompañarles. Para nosotros, pues para entrar en contexto, ¿estas señales contradictorias de Teherán apuntan a un problema más profundo o es solo un tema de comunicación externa para no mostrar su verdadera intención con las negociaciones? Yo diría que es un poco de ambas cosas, pero que también tiene un tinte político muy importante por el contexto, un contexto que se ha marcado en los últimos meses por una desconfianza generalizada de la población hacia el gobierno, esto mucho antes de que arrancara la guerra impuesta sobre Irán por parte de Estados Unidos e Israel. Esto quiere decir que si bien existe una posición a favor del diálogo, más hacia la parte diplomática de la resolución de los conflictos, también hay una carta muy importante que suele llamar mucho al fervor popular y justamente a ese apoyo hacia las bases del gobierno y que tiene que ver con una respuesta armada. Esto ha sido históricamente una estrategia muy importante para darle más fuego y más apoyo a el proceso revolucionario de Irán. Así que no es algo nuevo, no es un escenario que no se haya presentado históricamente en Irán, pero que históricamente representa duras, una postura más tirada hacia el lado de la diplomacia y una postura que ha sido mucho más fortalecida desde el aparato militar y desde las reservas Basij de Irán. Así que podemos hablar de que no necesariamente esto representa una visión simplista de que hay descomunicación o faltas de autoridad, sino todo lo contrario, probablemente haya una autoridad mucho más fuerte en manos del líder supremo, de Mojtaba Khamenei, que no ha sido del todo clara o que no ha descendido del todo a las diferentes partes del gobierno. Esto debido a que por supuesto se encuentra en una especie de ocultamiento y que la visión o las perspectivas principales de Khamenei todavía no son del todo claras para los diferentes ramas del poder en Irán. Ahora, partiendo de la idea de que la composición misma del país hace que el poder esté dividido entre el liderazgo clerical, pero también entre las fuerzas políticas y por otra parte la Guardia Revolucionaria, en este contexto, ¿quién está mandando y quién está tomando las grandes decisiones en Irán? Bueno, sin duda que la última palabra siempre ha recaído en el líder supremo, es quien toma las decisiones más trascendentales y definitivas, pero por lo que mencioné hace un instante, el hecho de que no se encuentre por lo menos visible frente al ojo público de todas las personas en Irán, inclusive el propio gobierno, hace que entre en vigor, y más que todo por el contexto de guerra, este esquema de mosaico del que tanto se ha hablado en los análisis sobre la situación actual de Irán, y es que se descentraliza la toma de decisiones en temas políticos, militares y estratégicos en general. Eso hace que la parte más cercana a los asuntos exteriores de Irán, en cabeza de Araghchi, de Baghei y de otras figuras importantes, tienda a buscar una salida un poco más negociada de la guerra. Esto teniendo en cuenta que Araghchi siempre ha sido, desde que está al mando de esta oficina de asuntos exteriores, de este ministerio, se ha inclinado mucho más por la negociación. No obstante, esto ha sido bastante criticado, sobre todo por el lado militar de las Fuerzas Armadas, de la Guardia Revolucionaria y del Basij, especialmente por el hecho de que en repetidas ocasiones las negociaciones diplomáticas no han tenido tanto efecto como si lo ha tenido, por ejemplo, la acción estratégica del bloqueo militar al estrecho de Hormuz, lo cual ha resultado pues, en cambios importantes en la composición de Medio Oriente en los últimos meses, teniendo en cuenta que esto es algo que no lo ha logrado por la vía diplomática, más aún con el hecho de que hay una desconfianza generalizada hacia Estados Unidos, quien históricamente, esto pasó en el 2015, Estados Unidos y el propio Trump en su primer mandato se retiraron del acuerdo nuclear que estaba logrando importantes
avances en términos del desarme nuclear de Irán. Sin embargo, esto pues, representa pues, dos choques importantes en la visión sobre cómo resolver los conflictos. Por el lado del Ministerio de Relaciones Exteriores se busca más la negociación, pero las fuerzas militares insisten en que están ganando la guerra y que se debe continuar por esa vía. Usted correctamente señala que las decisiones finales o más importantes recaen precisamente en el ayatolá. Sin embargo, vemos una figura de alguna manera desdibujada de Mojtaba Jamenei en este conflicto. ¿Realmente está jugando un papel? Sí, es difícil todavía esclarecer hasta qué punto está tomando las decisiones, porque como lo mencioné hace un rato, el contexto de la guerra ha llevado a que la figura de Jamenei esté en una fase de ocultamiento, esté un poco tras bambalinas tomando algunas de esas decisiones. No se sabe hasta qué punto está en la capacidad de realizarlo, Sí. pero digamos las propias fuerzas armadas dicen que son bastante leales y que siguen al pie de la letra lo que Mojtaba Jamenei está indicándoles, y eso ha llevado a bueno, un posicionamiento más bien estratégico de pausa en este momento en el que está en vigor el cese al fuego. No obstante, eso no quiere decir que haya una discrepancia con lo que el Ejecutivo, en cabeza de Pezeshkian y de las otras figuras diplomáticas, no estén realizando. Justamente hay este esquema de mosaico permite que haya un movimiento, una preparación estratégica, y Jamenei desde luego que está dirigiendo esos movimientos. ¿Hasta qué punto y bajo qué capacidad autónoma, teniendo en cuenta su potencial estado de salud en riesgo, eso se esté dando? No lo sabemos, no podemos saberlo, y seguramente dentro del propio gobierno no hay mucha claridad, tanto así que se está buscando la seguridad del líder supremo, cortando ciertos canales de comunicación habituales y ciertas presencias en público que podrían poner en riesgo su vida. Desde que iniciaron los ataques el pasado 28 de febrero, pero también incluso antes en la Guerra de los 12 días que tuvo lugar en junio del año pasado, los ataques de Estados Unidos han estado centrados principalmente en el clero, pero también en la Guardia Revolucionaria, y de alguna manera en ese sentido, pues la cúpula civil, la cúpula política, más bien no ha sido tocada. De no llegar a un cese el fuego o a un nuevo acuerdo en estas negociaciones, que todavía no se sabe cuándo se van a celebrar, podrían estar ahora sí como blancos esta cúpula política del gobierno de Pezeshkian? Sí, por supuesto. Es una de las cartas que Donald Trump ha puesto sobre la mesa. De manera muy explícita ha mencionado ataques posibles a puentes, a infraestructura civil, también a centrales eléctricas y otras fuentes de abastecimiento civil en Irán. No quiere decir que no lo haya habido anteriormente. El hecho de que se haya mencionado como una amenaza potencial no quiere decir que no se haya hecho antes, porque en efecto sí ha habido algunos ataques a infraestructura civil anteriormente, como el famoso ataque a la escuela de Minab en el sur de Irán, otras instalaciones educativas y también algunas de las centrales de energéticas, de refinamiento y entre otras industrias. Así que no podemos descartar esa opción, por supuesto, porque ya está sobre la mesa, y Donald Trump en repetidas ocasiones ha dicho que buscará borrar del mapa no solamente a las figuras militares y políticas, sino también hubo un tuit muy explícito en el que se hablaba de borrar una civilización entera. Es decir, que todavía hay una gran incertidumbre que se refleja también en el incremento del 5% de este lunes en los precios internacionales del petróleo, incertidumbre también sobre quién está tomando las riendas sobre el estrecho de Hormuz, con bloqueos por parte y parte, así como también hay una incertidumbre sobre si Irán seguirá tomando represalias sobre los ataques recibidos en contra de los países del Golfo, incluidas las instalaciones militares. Paradójicamente, el hecho de matar a los líderes que han sido más reacios a negociar hace de alguna manera que esta Guardia Revolucionaria o la Revolución Islámica se vuelva más radical. Siendo así, ¿qué tendrá que hacer Estados Unidos o de qué dependerá que nuevamente logre que Irán se siente a negociar?
Bueno, en primer lugar, tiene que conocer la historia del Islam chiita en particular, que tiene mucha fuerza, no solamente para el clero iraní, sino en general para la población. Hablamos de más de 90 millones de personas que tienen como principio fundamental la creencia de que el asesinato de sus figuras políticas lo que hace es encender la chispa del martirio y de ese fervor pasional, revolucionario y de apoyo justamente a esas facciones que buscan la venganza. Entonces, mientras Estados Unidos siga ignorando esta historia que tiene más de 1400 años, pero que en Irán tiene una edad mucho más reciente y con hechos mucho más claros, lo que va a hacer es seguir echando leña al fuego, como decimos coloquialmente, y esto quiere decir que el asesinato y particularmente de figuras políticas y militares de alto rango, lo que va a hacer es, en lugar de frenar esta postura más radical, es avivarla todavía mucho más y darle una justificación a ese segmento de la población que apoya la venganza y la represalia, al justificar el hecho de que la negociación no va a llevar a ningún lado, justamente porque sentarse en la mesa de diálogo es volver a los errores del pasado, tanto de los gobiernos pasados como del gobierno actual, por ejemplo, en febrero de este año, cuando Estados Unidos decidió atacar, a pesar de que ya habían unos diálogos en camino. Así que lo que podemos esperar es que al seguir atacando a las figuras principales, van a surgir nuevas figuras que sean todavía mucho más radicales y que posiblemente aboguen por una solución mucho más radical en ese sentido, como por ejemplo buscar el enriquecimiento de uranio para el desarrollo de armamento nuclear, cosa que no sucedía antes del 28 de febrero.